policía inhabilitado por el Poder Judicial en el año 2023, acusado de sembrar en el año 2025, pero que recién la policía le da de baja en el 2026. Esa es la historia que les vamos a contar hoy, la dejadez de la policía, que permitió que este policía siguiera cometiendo abusos, como este caso del sembrado y muchos más. Una mochila negra, adentro presunta droga, armas y notas extorsivas. Para la policía, esos objetos eran parte de la evidencia que vinculaba a Renzo Abraham Gómez Tejada y a su pareja Stephanie Kelin Moyapaza Ramos, con una organización criminal dedicada presuntamente a extorsionar a una empresa de transportes en San Juan del Lurigancho. Pero hoy Renzo cuenta una historia completamente distinta, y es que ha pasado el tiempo y considera estar viviendo una injusticia. Yo vengo siendo perseguido por la policía injustamente. Acuso al oficial área y a todos los que están en el video, señorita. Porque de esto depende mi vida, señorita. Yo no le estoy contando un cuento, no le estoy mintiendo, le estoy hablando con documentos, con pruebas. Un juez desestimó la prisión preventiva, pero el Ministerio Público apela y el juzgado le vuelve a negar la prisión preventiva, ratificando que considera infundado el pedido de prisión preventiva. Y mientras tanto, el tiempo se alarga. Renzo Gómez dice que la mochila no era suya ni de su esposa. Afirma que policías ingresaron a su vivienda aprovechando el estado de emergencia en San Juan del Lurigancho y que fueron ellos quienes habrían colocado los objetos para incriminarlo. Es así que la esposa, Stephanie Kelin Moyapaza Ramos, es quien graba este video, donde ella misma reclama a los policías por este presunto sembrado. Ustedes me han sembrado ahorita acá. Esa mochila no es mío. Esa mochila no es mía. No es mía esa mochila. Esa mochila no es mía. Policía, sí. Sí, por favor, quiero que todos vean, porque esto lo baja en TikTok. Estos policías han ingresado a mi domicilio y me han sembrado. Y es que no es raro, porque muchos malos policías han optado por esa técnica de sembrado para poder recibir dinero a cambio de no incriminarlos. Ya perdiste, sabes en lo que estás. La misma versión es las mismas palabras. Pero yo le decía, pero ahí es donde yo me levanto, lo dejo a mi hija en el coche y es ese video que yo le he enviado a usted donde se aprecia, ¿no? Me rompen el polo, me golpean, me arrinconan contra mi mesa y ahí entra el oficial Arias de la Greco. Él entra, me empieza a golpear, me golpea, ¿no? Me golpea tratando de distraer a mi esposa, pero en ese entonces mi esposa grababa con el celular, grababa para aquí, grababa para allá. Y es gracias a Dios que mi esposa llega a grabar cómo ellos, la bolsa que habían metido con una mochila negra, donde me incriminan de las cosas que ha estado en esa mochila, mi esposa llega a grabar, ¿no? Cómo lo mueven de un punto donde ha estado a otro punto. Y entre los policías que participaron ese día están Feliciano Gutiérrez Alarcón, Jesús Manuel Vega Ardiles. Pero en aquella intervención aparece un nombre que resuena y que obliga a revisar su pasado. Se trata del suboficial José Alejandro Arias Zavala, un suboficial de la Policía Nacional que tiene una condena judicial por tráfico de influencias y una sentencia que le impuso 5 años de inhabilitación para ejercer función, cargo, empleo o comisión de carácter público, además de la privación de su grado policial. Como terminó un policía condenado e inhabilitado por 5 años en el año 2023, participando en una intervención policial que derivó en una acusación por extorsión en el año 2025. Si se supone estaba inhabilitado. Dame su celular y mi esposa le dice, ¿por qué le voy a dar el celular? Yo lo voy a dar a mi abogado, yo acá he grabado. Ah, le va a dar a su abogado. Y lo enmarrocan a mi esposa y también la llevan conmigo. Creo que hay una justicia corrupta, señorita. Que todo lo que está pasando en este país es por culpa de la PNP, señorita. Pero ¿cómo se inicia esta historia? Renzo Gómez Tejada ya había sido presentado públicamente 2 meses atrás, como si la policía hubiera capturado al cabecilla de una banda criminal. Una versión que dista mucho de la historia de Renzo Gómez y que él intenta probar con videos de cámaras de seguridad de la cochera donde guarda su carro.
donde se le ve previamente minutos antes de ser intervenido y no en el lugar donde indican que estaba extorsionando. Es así que en febrero de 2025, la policía informó sobre la captura del supuesto líder de la organización criminal denominada Los Invisibles de Villa, dedicada presuntamente a extorsionar a grupos de mototaxistas en San Juan del Lurigancho. Este señor con sus integrantes, con sus delincuentes con los cuales trabaja, han estado extorsionando a varios grupos de mototaxistas que trabajan acá en la jurisdicción, cobrándoles 27 soles semanales. Se ha podido encontrar en el registro que se le ha realizado, se encontró un artefacto explosivo, un cartucho de dinamita artesanal, el cual ya ha sido preliminarmente peritado por el personal de la UDEX. Y ese líder, según la policía, era el intervenido Renzo Abraham Gómez Tejada, cuando habría estado haciendo su servicio de taxi. Policías de la DIPINCRI 2 de San Juan de Lurigancho, yo estaba en mi vehículo, en ese entonces tenía un Toyota Corolla rojo polarizado. Entonces ellos me intervienen a la altura del paradero 12 de Las Flores en carros particulares, me interceptan, me cierran. Yo pensé que me iban a robar mi vehículo, y cuando veo a uno nomás de todos con un chaleco de policía, yo pongo mis intermitentes de mi vehículo y me orillo, ¿no? En la misma avenida, con los cuales se bajan ellos y no me dicen nada, solamente acceden a bajarse, a golpearme y me suben a otro vehículo. Te cagaste, sabes lo que estás haciendo. Y yo en todo momento le decía, pero ¿a qué se debe? ¿Qué he hecho yo? Me estaban llevando a mi domicilio, porque supuestamente ellos querían revisar mi domicilio. Dicen que entre ellos hablan, yo escucho lo que hablan ellos, dicen que mi esposa no les ha dejado entrar porque le ha dicho, ¿ustedes tienen una orden de un fiscal? Y no le enseñaron ni una orden y mi esposa no le dejó entrar a mi domicilio. La versión policial difundida en ese entonces señalaba que había sido capturado mientras conducía un automóvil rojo que habría sido utilizado para cometer sus actos delictivos, afirmando que durante la intervención se le encontraron un arma de fuego, material explosivo y pequeñas bolsas con sustancias estupefacientes. Y me siguieron amenazando, ya te cagaste, ahora vas a ver. No, acá vas a firmar. Me dieron documentos para firmar, con los cuales ningún documento firmé yo. Cuando yo leo los documentos, en los documentos decía que me habían encontrado un arma debajo de mi asiento donde yo manejo. Decía en el documento que había encontrado una dinamita en la maletera y droga en mi morral, con lo cual yo tengo un video de eso, donde el morral que ellos dicen que había droga, lo sigo teniendo a pesar de toda la intervención, donde solamente estaban los documentos de mi vehículo. ¿Pero por qué lo harían? ¿Te habían pedido plata, algo? Sí, a mi esposa le pidieron 10.000 soles. El entonces jefe de la DIPINCRI 2 de San Juan de Lurigancho, el comandante Pedro Collantes, explicó públicamente la intervención, poniéndolo a Renzo Gómez como el cabecilla. Si tan buena fue la intervención a un supuesto cabecilla donde tenían pruebas, ¿por qué el juez no lo llevó a un penal? ¿Por qué no hizo caso al Ministerio Público, que pidió una prisión preventiva? Renzo Gómez fue presentado como el presunto cabecilla de una organización criminal, pero salió libre a los pocos días. Aquella intervención fue el inicio de una cadena de acusaciones que terminaría involucrando también a su esposa, Stephanie, y es que resulta que luego de 2 meses ya no lo intervinieron en su auto, sino que valiéndose de un estado de emergencia, allanaron su vivienda, donde Renzo Gómez vive con su esposa Stephanie Moyapaza y sus 2 pequeños hijos. Según su denuncia, ingresaron al inmueble sin una orden judicial ni autorización fiscal, y fue entonces cuando asegura apareció la mochila negra. Una mochila que, según la versión de Renzo, contenía droga, armas y notas relacionadas con presuntas extorsiones. En este caso, el estado de emergencia sirve para los policías para tener mayor inmediatez en las intervenciones policiales, pero eso no quiere decir que hayan casos aislados donde personal policial comete abusos y lamentablemente se exceden en el ejercicio de sus funciones. La acusación era grave, pero su respuesta también lo es.
Renzo sostiene que esos objetos fueron colocados por los propios policías. El video es evidente. Primero, esta bolsa amarilla con la mochila negra adentro estaba en otro lado, junto a un policía. Sin embargo, cuando ellos encuentran aparentemente la mochila, ya estaba en el baño. Y ahí la abren y encuentran todo lo que ellos dicen. Como si la mochila hubiera caminado sola hasta el baño, donde, oh casualidad, un policía iba a encontrarla cuando estaba en un inicio, prácticamente al lado de los policías. Sí, en el video se puede apreciar efectivamente que hay una irregularidad respecto a la aparición de ese objeto, ¿no? Que felizmente ha sido grabado precisamente por los agraviados o las víctimas o los intervenidos. Los procedimientos policiales están obsoletos, es decir, en estas intervenciones no se permite o no se obliga a que los efectivos policiales la filmen de inicio a fin para que pueda quitar esa duda y generar mayor confianza. Lamentablemente, si existe ese video y es prueba, es seguro de que no han actuado correctamente esos efectivos. No habla de una irregularidad menor, habla de una presunta fabricación de evidencia para incriminarlo a él y a su esposa Stephanie, que terminó involucrada en el mismo proceso. La intervención ocurrió en un contexto que puede generar confusión. San Juan del Lurigancho se encontraba bajo estado de emergencia. Ese régimen excepcional permite determinadas restricciones a derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, pero eso no significa que desaparezcan las reglas que deben respetar los agentes del Estado, es decir, los policías. ¿Dónde estaba la famosa mochila negra? En medio de esta denuncia aparece el suboficial José Alejandro Arias Zavala, este mismo que vemos en estas imágenes. Y aquí el expediente judicial aporta un dato que no es una versión de Renzo Gómez ni una acusación periodística, es una sentencia del primer juzgado penal unipersonal de Chorrillos de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, mediante resolución número 5 de fecha 30 de marzo del 2023, que resolvió exclusivamente sobre la pena de inhabilitación contra José Alejandro Arias Zavala. La sentencia señalaba que Arias Zavala había sido condenado como autor por el delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. Según la propia sentencia, Arias Zavala había aceptado obtener influencias dentro de la unidad de formación profesional de la policía para conseguir una vacante en la institución a cambio de dinero, y es que él se acogió a la terminación anticipada. La resolución recoge que recibió un primer pago de 10.000 soles depositados en su cuenta bancaria el 10 de noviembre del 2016 y él mismo lo acepta. El propio Arias Zavala reconoció durante el proceso las tratativas y el acuerdo económico. No estamos entonces frente a una simple denuncia, existe una condena judicial y una sentencia que establece expresamente la inhabilitación como una de las penas principales de este suboficial. Finalmente, la jueza decidió imponer 5 años de inhabilitación. Entonces, ¿cómo este suboficial de la policía, José Arias Zavala, intervino a Renzo Gómez en el año 2025, si ya desde el 2023 se supone que estaba inhabilitado por 5 años? Si un policía ha sido inhabilitado por un proceso judicial y luego se le ve prestando todavía servicios, es porque existe una falta de coordinación entre las comunicaciones de las sentencias judiciales o las acciones limitativas que dispone el Poder Judicial, que no son comunicadas a la Policía Nacional. Por tanto, un efectivo que ha sido sentenciado o inhabilitado, puede que esa orden o esa sentencia no le haya llegado a la Dirección de Recursos Humanos y entonces los policías pueden estar trabajando libremente.
Muy aparte del tema penal, ¿acaso Inspectoría de la Policía no tomó sus propias medidas? ¿No lo sancionaron internamente? ¿Qué esperaban? ¿Que solamente el Poder Judicial hiciera su trabajo? ¿Cómo es posible que Inspectoría de la Policía haya permitido que este suboficial siguiera trabajando como si nada todo este tiempo? Y es que la policía recién le ha dado de baja este último 6 de junio. Es decir, el fallo judicial ordenó que Arias Zavala quedara inhabilitado durante 5 años. ¿Qué ocurrió entre la sentencia y la ejecución efectiva de la inhabilitación? ¿Cuál era exactamente su situación administrativa cuando participó en la intervención que terminó involucrando a Renzo Gómez y a su esposa? La historia se vuelve todavía más delicada, porque Renzo Gómez no sería la única persona que acusa de sembrar al policía Arias Zavala. Otra familia también afirma haber sido sembrada por el mismo suboficial y su grupo. Y yo corro de allá, ya estaba la mochila acá. Solo por gritar, mamá, están metiendo una mochila a la ducha. Y yo le dije, ¿por qué son malos? Y le metieron un cachetón a mi hijo. Señor Arias, está acostumbrado a hacer esto. ¿Quién es Arias? Él es el encargado, porque él no firma nada. Él allá ¿Qué es policía? es policía, dicen que es capitán, no sé realmente, pero él es el que da la orden todo. Nuevamente, en este caso, aparece una mochila negra en escena. Nuevamente se habla de drogas y armas, y nuevamente el nombre de Arias Zavala aparece relacionado con la intervención. 2 familias, 2 denuncias y una misma modalidad que ellos describen. ¿Coincidencia o se trata de un patrón? Renzo Gómez tampoco intenta ocultar su pasado. Resulta que cuando él tenía 18 años cometió el robo de un celular y terminó en el penal del Lurigancho. Yo tengo un antecedente que en mi juventud cometí un error, ¿no? Un error, pucha, que hoy en día me arrepiento bastante porque perdí parte de mi juventud encerrado, ¿no? Pues traje un celular, ¿no? Pero más no otra cosa, nunca le he quitado la vida a nadie, nunca he hecho nada de lo que me acusan. Yo entré a los 18 años, señorita, era un muchacho, no sabía nada de la vida, no, era un muchacho rebelde. ¿Y cuántos años tienes ahorita? Tengo 31 años, señorita. Ese antecedente vendría a ser la mejor arma para desacreditarlo y la mejor manera de presionar para que por temor a ir a prisión otra vez, pague una suma solicitada. Y me dice, mira, si quieres nosotros te cagamos. Tú tienes antecedentes y es tu palabra contra la de nosotros. Cuando me dice eso yo imaginé lo peor, ¿no, señorita? Y aquí hay que hacer una distinción fundamental. Tener antecedentes no demuestra que una persona haya cometido el delito que se le atribuye años después. Mucho menos demuestra que una determinada evidencia haya sido obtenida legalmente. Las pruebas que hoy lo vinculan con la extorsión fueron obtenidas legítimamente. Esa mochila negra ¿era realmente de Renzo Gómez y su esposa o realmente la sembraron los policías? Es probable que se trate, lamentablemente, de una mala costumbre que ya algunos efectivos tienen, ¿no? El famoso sembrado. La lucha contra la extorsión es una obligación del Estado. San Juan del Lurigancho necesita policías que capturen a los extorsionadores y fiscales y jueces que los procesen. Pero esa lucha pierde legitimidad si las pruebas son cuestionadas. Porque si Renzo Gómez es culpable, las pruebas deberían demostrarlo. Si es inocente, también debería demostrarlo. Y si alguien fabricó pruebas para incriminarlo, entonces la investigación debería dirigirse hacia quienes utilizaron el poder del Estado para hacerlo. Hoy tenemos una sentencia que confirma que José Alejandro Arias Zavala fue condenado por tráfico de influencias y que se le impuso una inhabilitación de 5 años. Y desde el 2023 ha seguido trabajando en la policía hasta junio último que le dieron de baja.